Tres relatos de Tepoztlán, Morelos. La bruja del Teposteco. Si hay un estado de la República Mexicana que presume de tener muchas leyendas, ese es Morelos. Tepoztlán es un pueblo mágico que se encuentra ubicado a 18 kilómetros de Cuernavaca por la carretera que va de esta ciudad a Cuautla. Pero lo más asombroso es que para llegar a la cumbre del cerro, se tiene que subir por una bien trazada vereda que nos va abriendo el panorama del valle, desde donde se pueden apreciar las miles de formas que con el paso de los años se han formado en las rocas, y es aquí donde yacen los vestigios de esta impactante historia. Hace ya años, cuando la zona apenas se estaba acreditando como turística, los lugareños comenzaron a ver bolas de fuego que viajaban a grandes velocidades. A veces eran pequeñas, pero otras tantas demasiado grandes. Lo curioso era que los árboles del cerro no se quemaban, ni siquiera porque estas bolas se posaban en ellos. La mayoría de las personas comenzaron a temerles, creyendo que algo malo estaba próximo a suceder, pero conforme pasaban los días, eran cada vez menos. Para cuando el pueblo se acrecentó, únicamente quedaba una de esas bolas, y ya todos conocían su procedencia. Se trataba de una bruja, que se alimentaba de niños. Para protegerse, los curanderos aconsejaron que se colocaran ajos sobre las puertas, acompañándolos con cruces hechas con mijo, material del que se hacen algunas escobas. De esta manera, la despiadada mujer no podría entrar a ninguna de las casas. Pero como la bruja era muy vengativa, comenzó a molestar a los curanderos, eliminando a uno por uno y con esto a la mayoría de ellos. El temor volvió a apoderarse de las calles. No había nadie que se atreviera a salir por la noche o muy de madrugada. Meses después, la curandera más visitada por los pobladores se cansó de esta situación. Cuentan que se preparó, tomó fuerzas de los espíritus y subió varias veces al cerro del Teposteco con la finalidad de cargarse de energía. Cierto día, cuando la mujer caminaba por la vereda del cerro, se topó frente a frente con la bruja, quien ya le estaba esperando. Se dice que la lucha de fuerzas desató una terrible tormenta. El cielo pareció oscurecerse, pero una luz brotó de entre las tinieblas, porque el pueblo comenzó a orar. La bruja intentó huir, pero se topó con todos los hombres, quienes llevaban machetes y antorchas. Cuando se sintió acorralada, se transformó en bola de fuego y huyó hacia las alturas, pero en un descuido chocó con las rocas del cerro, que al sentirla en sus entrañas, la aprisionaron para siempre. Ese mismo día, y como señal de lo acontecido, se grabó en las rocas la horrible forma de la bruja, quien hasta nuestros días se encuentra atrapada en el cerro del Teposteco. El avistamiento del charro negro. Este relato se basa en la mítica leyenda del charro negro, este espectral ser tan conocido en todo México. Habiendo varias historias de este personaje, muchos saben que fue un hombre avaricioso el cual vendió su alma al diablo, y ahora cabalga en pena por las calles de algunas zonas de México, en un caballo fantasmal e imponente, el cual se dice tiene unos ojos tan rojos que parecen la entrada al mismísimo infierno. Otras personas creen que no se trata de ningún alma en pena, sino del mismísimo diablo en forma humana, vestido de un opulente traje negro con botones y espuelas de oro puro. La historia se desarrolla en una zona cercana al centro de Tepoztlán. Como muchos saben, el lugar es rico en flora, con prominentes montañas y demás. Contada por un habitante del pueblo, esta es su historia. Nos encontrábamos un día después del trabajo en el campo. Mis compañeros y yo decidimos tomar un descanso esa tarde. Decidimos comprar algunos tragos para beber y pasar el rato, por ahí en alguna tiendita. Éramos varios, de hecho, ese día. No recuerdo con exactitud, pero quizá éramos unos 10 hombres. Normalmente, tal como en muchos lugares se hace, está prohibido beber en la vía pública, por lo cual decidimos movernos hacia una de las barrancas ubicadas cerca del centro. Ahí ya antes habíamos estado y habíamos ido a beber, puesto que el lugar es de fácil acceso y un poco adentrado en la zona boscosa. Ahí no llega la policía y tampoco hay vecinos quienes puedan incomodarse por el ruido.
Tomamos bastante tranquilos, convivimos y charlamos. Pasó así el resto de la tarde. Poco a poco, algunos de mis compañeros se empezaron a quedar dormidos, otros a pelear y ese tipo de cosas que hacen los ebrios, pero sin nada que nos impidiera seguir tomando. Así como así, llegó la noche y yo recuerdo haber estado platicando con uno de mis cuates, cuando de pronto dejé de reaccionar. El alcohol me provocó un sueño terrible y caí dormido. Ya bastante noche, me despertó un grito. Era mi amigo, hablándome y moviéndome. Me decía: levántate, despierta, tenemos que irnos de aquí. Yo, aún mareado por el efecto de la bebida, le contesté: ¿qué pasa? Cálmate, tranquilízate. Entonces me dijo: mira ahí, mira por favor, es el diablo. Yo miré y lo que vi, a veces sigo sin creerlo. Era una silueta en las sombras, y aunque suene extraño, era una figura de un hombre con un sombrero enorme. Este ser estaba en la penumbra, pero el tono que tenía su forma era un color demasiado oscuro, más oscuro que el fondo de la barranca, más oscuro que lo oscuro, a pesar de que suene muy extraño. Esta figura estaba sumamente oscura. Un color que jamás había distinguido en ningún objeto antes en toda mi vida. Lo vi retirándose poco a poco. Estaba avanzando hacia más allá del camino, adentrándose más y más en el bosque. El escalofrío que sentí fue brutal. Solo recuerdo gritar y ayudar a despertar a los demás. Sin explicar nada les dije que corrieran. Y en ese momento yo no sentía nada ya de alcohol en mí. Únicamente las ganas de salir lo antes posible y llegar a casa. Todos corrimos, dejando atrás las botellas y demás. Una vez fuera de la barranca, le pregunté a mi amigo, al que me despertó, que nos dijera todo lo que sucedió y todo lo que él vio exactamente. Y este dijo que como ya solamente quedaba él despierto y todos los demás estábamos durmiendo, empezó a hablar solo por los efectos del alcohol, por supuesto. Y de pronto alguien empezó a hablarle. Sorprendido pensó que quizá uno de nosotros había despertado. Cuando giró la cabeza, vio a este ser parado junto a él. Entonces, muy asombrado, le preguntó: ¿tú quién eres? Y el ser respondió: soy un amigo. Estaba por aquí y quise pasar a saludar. Mi amigo le contestó: ¿qué? Vete de aquí, si vienes a molestar. Aquí habemos puros cuates y a ti no te conozco. Entonces este ser lo vio directamente a los ojos. Parecía tener lumbre dentro de él y le dijo: no te asustes, que hoy no te toca a ti. No vengo por ti aún. Así que no temas. Y en ese momento, mi amigo no pudo resistir y el miedo se apoderó de él. Fue entonces cuando distinguió que este ser estaba sonriendo de manera descarada y espeluznante. Y fue justo ahí cuando gritó y corrió desesperadamente a despertarnos. Acordamos no volver a esa barranca nunca más. Espectros de la Quinta Blanca. A unas cuadras del centro de Tepoztlán se encuentra una propiedad abandonada. Es una quinta que se distingue fácilmente por ser totalmente blanca, de aproximadamente unos 600 metros cuadrados. Se encuentra actualmente en el abandono y muy deteriorada. Los pequeños fragmentos que contaré son de un amigo que hacía la función de cuidador de la propiedad, que a pesar de encontrarse en el abandono, sigue teniendo dueños, quienes rara vez visitan la casa, utilizándola más como hotel de paso para no gastar en hospedajes. Al menos eso creo yo. Es por esto que una de las habitaciones menos desgastada tiene un par de camas y catres. Mi amigo me relata que en la propiedad siempre se han vivido cosas extrañas, desde su abandono y en la actualidad. La dueña de la propiedad comenta que tanto ella como sus hijos han presenciado la visita de una pequeña niña, la cual se le ve correr de un pasillo a otro. En una ocasión incluso, uno de sus hijos le siguió hasta uno de los baños. Al no encontrarla, lo único que vio fue una pequeña huella de agua en el piso, con la forma de un pie muy pequeño. Actualmente, en el año 2021, cuenta la familia que una vez más presenciaron un fenómeno muy extraño, pues aseguran que estando una noche en la casa, una silla
que estaba en la cocina amaneció arriba de la mesa. Fenómeno que ya ni lo sorprendió, debido a la costumbre que tienen respecto a esta clase de sucesos. El mismo cuidador relata incluso dos relatos simples, uno vivido por él y otro por su hermano. Cuenta que un día, mientras cuidaba esta habitación, él estaba intentando dormir. Cabe mencionar primero que la propiedad no tiene electricidad, por lo tanto siempre está a oscuras. Él escuchó cómo alguien se acercaba a la entrada de la casa desde afuera, ya que había una serie de escaleras para acceder a la entrada. Él cuenta que sonaba tal cual una mujer caminando con tacones, pisando el piso fuertemente. Él se levantó y se acercó a la entrada. Continuó oyendo los pasos, pero justo al llegar a la puerta, el sonido cesó. Su hermano cuenta algo distinto, pero esta vez visto en el jardín de la propiedad. Al fondo del terreno hay una banca y un árbol detrás. En una ocasión, tras acompañar a mi amigo, su hermano pudo distinguir la figura de un hombre sentado ahí, al fondo de ese lugar, motivo por el cual dio aviso a su hermano. Pero cuando ambos se acercaron al área, este ser ya no estaba más. Los vecinos comentan que igual han visto cosas extrañas ahí, pero el relato más oscuro es uno en el cual varios vecinos coinciden haber visto. Cuentan que ya a altas horas de la madrugada han visto que de la casa sale hacia la calle un animal que se asemeja bastante a un jabalí o un cerdo de tamaño impresionante. Este solo sale de la propiedad para después regresar a la oscuridad de esta. Esto lo han visto varias personas, vecinas de esta calle. Muchas gracias por ver este video. Comparte y suscríbete. Pronto subiré más contenido para ti. Buenos días, tardes o noches.